Me encantan los todoterreno. Son coches muy especiales, en general muy robustos, con una personalidad muy fuerte y a los que se le da un uso muy exigente. Pero suelen ser caros. Hemos hecho una selección de coches de todoterreno que valen la pena y que tienen un precio muy accesible. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En algunas ocasiones en los comentarios habéis dicho que no me gustan los todoterreno. Es verdad, no me gustan los todoterreno. Me encantan los todoterreno. Porque es que además salir al campo andando, en bici, en moto, en coche, es una de mis aficiones. Pero es que además en coche tienes la ventaja de que vas acompañado. No me refiero a que puedes ir con otros coches, que es muy recomendable, sino a que puedes ir con más gente, puedes ir en el coche con más gente y disfrutar de paisajes y de sitios muy especiales. Además, os digo, no solo es algo que está bien, sino que es muy recomendable salir. Cuando vas a hacer todoterreno, si puedes ir más de un coche, mejor. ¿Por qué? Conozco bien el campo, he hecho enduro y bici de montaña. El campo está lleno de trampas. El campo está lleno de trampas, de piedras que se esconden detrás de un matojo, de regueros, de zanjas directamente que no las ves, o de curvas inesperadas, o de vadeos que te crees que no son muy profundos y lo son. ¿Por qué me río? Porque creo que esta anécdota la he contado, pero no la recuerdo si la conté. Porque me pasó eso, que yo me acababan, no sé de qué lesión había salido, que no podía montar en moto y estaba loco por salir al campo y salí con mi Suzuki Jindy que tenía entonces. Ya había un vadeo que lo conocía de sobra, que no cubría nada. Y hacía mucho que no llovía. Y dije, aquí entro. Siempre recomiendo que en un vadeo hay que parar y mirar e investigar. Bueno, pues yo no lo hice. Es receta Arvendo que yo no tengo. Me metí al vadeo y resulta que habían abierto el pantano y el agua superaba la altura de la ventanilla. Bueno, tuve que salir en grúa. En fin, bueno, esta idea de hacer este vídeo me rondaba por la cabeza, pero fue Ángel JGN, que firma así, quien me insistió en que le hiciera y la voy a hacer. Aunque Ángel me pedía un límite de 3.000 euros que me parece muy bajito. Yo he puesto no un límite. No es un límite, es una referencia. No sé si os acordáis, bueno, los más mayores, hay muchos ahí detrás de la cámara muy jóvenes. Antes había las tiendas, tú sí te acordarás, porque de todo a 100. ¿Tú te acuerdas de la tienda de todo a 100? Eran tiendas de todo a 100, pero ponía todo a 25, 50, 100 o más. Entonces, esto es lo mismo. Yo he puesto un límite, una referencia de 500 euros, pero es una referencia todo a 100. ¿Me estás viendo? Que tome una foto, porque tengo el lado. Pues todas esas tiendas hay cosas de 100 o más. Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo he puesto una referencia de 5.000 euros. Hay coches más baratos, pero también hay coches más caros. Bueno, siempre lo digo, me tenéis que disculpar porque sé que tengo y estoy encantado y disfruto mucho de vuestros comentarios, seguidores que no son españoles, que están básicamente en Latinoamérica y en otros sitios. Cuando hago estos vídeos me tenéis que perdonar, yo el mercado que conozco es el español, entonces lo hago referido al mercado español. Yo espero que pueda servir de guía, por lo menos, si no de los precios de los modelos, ¿no? Y también os quiero comentar una cosa, que no se me escape, para eso tengo el guión. Bueno, y tengo a Rodrigo, que cuando no sigo el guión se enfada conmigo. Bofetada. Las bofetadas que vosotros oís me las da de verdad, aunque sea así, ¿no? Es una crueldad, pero bueno, ya me pierdo. No, lo que os decía es que contéis con el dinero de comprar el coche, pero ojo, los todoterreno, porque son básicamente, hay todoterreno de ocio, pero también son herramientas de trabajo. Son coches que llevan una vida muy dura. Son muy robustos, pero contad que coches de este precio vais a tener que darles en ocasiones algún repaso. Suelen ser coches sencillos, la mayor complicación suele ser la transmisión, o sea que tened cuidado con que la transmisión esté bien, ¿no? Bueno, ¿y qué más os quería contar? Os quería contar que esta lista me ha gustado mucho, he disfrutado mucho escribiendo este guión, me lo he pasado bien, a ver si me lo paso igual de bien contándoslo. ¿Por qué? Porque los coches, o sea, primero la conducción fuera de carretera mola mucho. O sea, conducir por caminos es muy divertido, es mucho más entretenido. Es que todos los caminos tienen curvas, ya no solo curvas, baches, tienes que ir mirando, es una conducción muy entretenida. Y luego que son coches con mucha personalidad. Además, como no deja de ser un nicho, los todoterreno no se renuevan con tanta frecuencia, tienen una vida más larga y además
no están tan al hilo de las modas. Viven un poco, sobre todo ahora que el todoterreno prácticamente está desapareciendo, pero sigue habiendo buenos coches de todoterreno y muy buenos aficionados. Son coches, como os digo, muy especiales, con mucho encanto y que tienen mucha personalidad, ¿no? Además hay otra cosa interesante. Generalmente cuando hago vídeos de estos, casi todos los coches los he probado, pero en este caso no. En este caso no solo he probado todos, sino que de casi todos he estado en la presentación. De alguno, además, voy a conseguir fotos de ese momento, ¿no? Bueno, y también, y para acabar, y antes de empezar con la lista, que ya lo digo, me está metiendo prisa, os digo lo mismo que con el vídeo que hice de descapotables por menos de 5.000 euros, que me habéis dado tantas ideas que va a haber una segunda parte. Si pasa esto con este vídeo, fenomenal. Vamos ya con la lista. Suzuki SJ. Desde 1.000 euros. Lo que os iba a contar de este coche es que me acuerdo cuando llegó este coche a la redacción para probarlo. Un amigo mío que sabía y sabe un montón de coches, estuvo viéndolo, se miraba mucho los temas mecánicos y me dijo: este coche es como un Jeep, pero bien hecho. Y es que es verdad, el Suzuki estaba muy bien hecho. Era un coche muy cachondo, estaba muy bien realizado, pero incluso el motor de 1.000 centímetros cúbicos, que daba 45 caballos, era un motor que iba de fábula, ¿no? Este coche tiene, para nosotros los españoles, otro punto de encanto, y es que se fabricó en España. Se fabricó en España por Santana, que hicimos un vídeo, que nos centramos más en los Land Rover, pero también hablamos del Suzuki. Se fabricaron nada menos que 200.000 de estos coches, que los hubo con motor de 1 litro, con motor 1.3, con carrocería corta, larga, que es horrorosa para mi gusto, y la carrocería corta que lo había con techo de lona, con techo duro, de plástico, que se podía quitar, y con techo de chapa. Bueno, como os digo, este coche lo probé, estuve en la presentación, me encantó, era y es duro como una roca al nivel del Patrol, otro coche del que hablaremos en este vídeo, duro como una roca. Y además me acuerdo que nos lo dejaron y queríamos sacar la prueba muy rápido, porque era un coche que despertó muchas expectativas, ¿no? Porque en España el todoterreno del ocio nació con este coche. Me acuerdo que había que hacer prestaciones, que nos íbamos a hacerlas muy lejos. Y yo les dije al redactor jefe: no te preocupes, que te hago faltaban las prestaciones, ya estaba todo demás, las hago ahora mismo. Y dice: no, entre que vas y me digo, no, las hago en la M30, porque es que este coche, la versión 1000 me la ha apuntado por aquí. La velocidad máxima era de apenas 110 km por hora, o sea que en plena M30, no era hora punta, pero pude hacer las prestaciones sin ningún problema. Nissan Patrol. Desde 1.500 euros. Aquí en España, porque en otros países al Patrol le llamaban el patrullero. Viene del inglés, obviamente. Aquí en España no. Le llamamos el petrolero. El petrolero porque nacieron desde el principio con versiones diésel, pero también había algunas de gasolina. Los motores diésel, el inicial era de 75 caballos, pocos caballos para este coche. Quien lo compara de gasolina, el coche iba de lujo, pero gastaba gasolina, bueno, como si no hubiera un mañana, ¿no? Bueno, este coche, si lo compras ahora, ten en cuenta que se empezó a fabricar en España en el 83. La fecha que hemos puesto en la cortinilla es del 80, porque es cuando fue el primer Nissan que se fabricó en Europa. En España se empezó a fabricar en el 83. Si lo veis ahora, os parecerá un coche poco refinado, pero en su momento era el todoterreno más refinado que había. Pero claro, tened en cuenta que el único coche de todoterreno que había de verdad en España en esa época era el Land Rover Santana, y el Patrol, el petrolero, comparado con el Santana, era casi de lujo. Este Patrol tuvo muchos tipos de motores. El inicial era un diésel de 4 cilindros de 2,8 litros, he dicho antes 75, no, daba 70 caballos. Luego hubo un 6 cilindros que daba 95, luego hubo un turbodiesel y luego estaban los de gasolina, que en la gasolina había un 6 cilindros de 3 litros, 136 caballos, que la verdad era que probablemente mejor iba, lo que pasa es que os digo que gastaba un montón. En cuanto a carrocerías hubo básicamente 4 variantes, porque había versión corta y larga, con techo alto o bajo, con lo cual dan 4 versiones, ¿no? Como todo terreno, no es el mejor por 2 razones. Una, era un coche muy simple, con ballestas y ejes rígidos, y ¿qué es lo que pasa con esto? Que las suspensiones no tenían mucho recorrido, y además enseguida era fácil que perdiera la rueda, una de las ruedas, ¿no? Por las ballestas. También os digo una cosa,
si lo que queréis hacer todoterreno más o menos de verdad, mejor el corto, porque el largo, sobre todo en zonas de arena y todo eso, tiene mucho peso delante y poco detrás, y entonces clavaba el morro, ¿no? Os digo, es un coche que para mí la mejor virtud que tiene es que era duro, duro, duro como una auténtica roca. Opel Frontera. Desde 1.500 euros. He dicho esta cifra, pero se puede encontrar por menos. ¿Por qué? ¿Es un coche malo? No, no es un coche malo. Pero realmente, no sé por qué motivo, el Opel Frontera nunca fue un coche que tuviera un público muy apasionado, ¿no? Yo creo que tenía que ver con esto el hecho de que Opel era una marca que no tenía ninguna tradición en el todoterreno. Quizá fuera por esto, ¿no? Lo cierto es que en campo no era el mejor, pero tampoco en el asfalto, ¿no? Me diréis, qué duro está siendo con el Frontera, ¿no? Bueno, es que es un coche que conozco muy bien. Conozco muy bien porque es que fui a la presentación, tengo fotos, que ya las tengo localizadas, de cuando fui a la presentación de ese coche, ¿no? Y luego que ese coche, que por cierto, en realidad era un Isuzu Amigo, fabricado con el logo de Opel, era un coche que tenía los recorridos de suspensión muy cortos, especialmente la suspensión delantera, lo cual pues en campo le limitaba mucho, ¿no? También había versiones de 3 o 5 puertas. Ojo, no era el mismo coche con 3 o 5 puertas, porque el 3 puertas era mucho más bonito, porque tenía un corte de la luneta, por cierto, como el Suzuki Jimny, así largo, oblicuo, bueno, lo estaréis viendo en las fotos. Era un coche más bonito y para mí mucho más recomendable. Land Rover Discovery. Desde 2.500 euros. Estamos hablando, por supuesto, de la primera versión, la primera serie del Land Rover Discovery, que era un coche que nos pasa lo mismo. En su momento, cuando nació, era un coche bastante refinado. Hoy día ya no lo es tanto, ¿no? Pero es un coche que sigue siendo interesante. Además, tengo un muy buen recuerdo de él porque hice muchos kilómetros por campo y recuerdo que me metí en muchos líos. Entre otras cosas, me metí por un camino muy complicado, muy escarpado, entre árboles, cada vez más estrecho, cada vez más estrecho, cada vez más estrecho, y un momento en que no cabía entre árboles. Y tuve que hacer todo el camino, pues como 4 kilómetros, pasaba justito entre árboles, marcha atrás, porque no podía dar la vuelta, porque el camino, si te salía de camino, era una pendiente tremenda, ¿no? O sea que me metí en muchos líos. Bueno, también te quiero contar otra cosa. La segunda generación de este coche la puedes encontrar por el mismo precio, poco más o menos. Y tenía muchas ayudas, tenía más ayudas electrónicas. Mi consejo es que huyas de ellos, porque esos coches de la segunda generación daban bastante más problemas. Ya sabéis que los coches ingleses y la electrónica nunca han hecho muy buenas migas, ¿no? Una cosa interesante de este coche tenía y tiene tracción total permanente con el diferencial central bloqueable. Estábamos hablando fuera de cámaras porque tenemos dos, esto es un lujo, sobre que he dicho que además me hace gracia la expresión de Rodrigo, que no tienen buena onda los coches ingleses con la electrónica. Dice, no son los italianos. Bueno, es que los italianos tampoco. Pero vamos, en esa época los coches ingleses, cuando los encendidos Lucas y todo eso, eran especialmente complejos, porque además tenían el polo negativo cambiado, en fin, era un follón, ¿no? Bueno, lo he dicho en una pequeña broma, pero es cierto que los coches ingleses de esas épocas y anteriores no hacían buenas migas con los sistemas electrónicos. Mitsubishi Montero. Desde 3.000 euros. Un verdadero referente. Este es un coche que lo conozco fantásticamente bien, entre otras cosas porque tuve el privilegio de ser el primero, mi revista fue la primera, y yo el primero, que probé el primer coche, el primer Montero que llegó a España, que además es una versión larga, que entonces se denominaba Kaiteki, y además tengo una anécdota buenísima con este coche, buenísima. No me voy a enrollar mucho, pero la tengo que contar, porque es que estamos haciendo una comparativa del Range Rover con el Mitsubishi. Yo llevaba el Range Rover. Estamos haciendo una foto, en esas épocas molaba mucho las fotos de acción, derrapando y tal. Yo llevaba con el Range Rover, que era tracción total, y hacía unas derrapadas bestiales, ¿no? El fotógrafo estaba encantado. Pero un compañero mío, con el Mitsubishi, que es que incluso en tierra se agarraba de una manera fantástica, el coche se inclinaba y tal, pero no derrapaba. Y ya el fotógrafo, este amigo mío, que vamos, se picaba hasta con su sombra, dijo, no voy a decir el nombre porque entonces la gente de la prensa va a saber de quién hablo. Dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que eres incapaz de ir más rápido? El otro mío dijo,
vete a hacer la foto que voy a volcar. Llegó y volcó el coche. Bueno, yo me acuerdo, os digo que fue el primer Mitsubishi Montero que llegó a España. Encima no estaba ninguno de mis jefes, tuve yo que llamar a la marca y decir, como he dicho en alguno de los vídeos de anécdota, esas conversaciones que empiezan por no te lo vas a creer, bueno, pues yo tuve que hacer una de esas presentaciones. Pero bueno, vamos a hablar del coche, que es lo que nos importa. Era y es un coche enormemente refinado, con suspensión delantera independiente, con el tren delantero conectable, con diferencial central y trasero. Bueno, realmente era un coche que valía la pena. Había quien decía que era casi tan bueno como un Range Rover. Para mí era mejor. Isuzu Trooper. Desde 4.000 euros. Bueno, estamos hablando de coches que algunos se pueden considerar clásicos, otros técnicamente son clásicos porque tienen más de 30 años. Pero este coche en concreto era un coche eficaz y robusto y además iba bien en campo y en carretera, ¿no? Bueno, lo que tenía este coche era que tenía un sistema de tracción total pero conectable, es decir, que podías conectar la tracción delantera incluso hasta 100 km por hora, pero más rápido era solo propulsión trasera, ¿no? Y, como os decía, no tiene diferencial central. Quiere decir que aunque no fueras a más de 100, no puedes usar la tracción total en asfalto. Pero digo, es un coche un poquito desconocido, una marca así que la gente no conoce mucho. Isuzu, sea buenos todoterrenos, a mí me parece una opción. Si encontráis uno en buen estado, muy recomendable. Suzuki Jimny. Desde 4.500 euros. Bueno, ya sabéis que este coche no es que fui a la presentación, que lo probara, no es que tuve uno. Además lo tuve uno muchos años. Normalmente otros coches los he cambiado antes, pero este, lo que os digo de todoterreno, que al final este es un coche pequeño, que no pide mucho pan, el seguro no era caro, no gastaba, las ruedas eran eternas. Entonces la verdad, bueno, y lo vendí y estoy arrepentidísimo. Es un coche con el que le tenía mucho cariño. A la unidad en concreta que tuve, y al modelo en concreto, porque es un coche con el que, bueno, mi hermano ya os ha contado, no sé si lo he contado o no, pero el pobre falleció y unos años, como tenemos un pequeño barquito al pantano y vamos en el Suzuki, que además lleva así apretado porque es muy pequeñito, pues he pasado mucho tiempo con mi hermano en ese coche y luego pues fue el primer coche de mi hijo, cuando se sacó el carné, pues fue su primer coche, o sea que es un coche que le conozco bien. Bueno, ¿y qué puedo contar de este coche? Maravillas. Porque es como un Suzuki, el SJ410, pero mucho mejor hecho. Era un coche que era agradable en ciudad, iba razonable bien en carretera. En campo era una joya, porque pesa muy poco y es muy pequeño y se mete por todas partes. Y además lo había muy bien equipado, con su elevalunas, su aire acondicionado, su cierre centralizado, o sea, que estaba pues muy bien equipado. Y encima, que había motores de gasolina, había dos motores diésel. El más recomendable que era Renault, iba a decir de origen Renault, no, era Renault. Es en la versión que se llama, la apunto aquí porque no me quiero equivocar, 1.5 DDIS, que era el motor Renault, que daba 86 caballos. Que os aseguro que son suficientes en carretera y más que suficientes en campo. Range Rover. Desde 5.000 euros. ¡Qué bien iba este coche! ¡Qué bien iba! Me acuerdo perfectamente cuando lo probé. Yo probé la segunda versión, la inicial daba 136 caballos. La siguiente daba 168. Tracción total permanente. Me acuerdo que lo probé en un camino, por cierto, que lo recomiendo, si vivís cerca de Madrid. Es un pueblecito que se llama Majarrayo y una pista que se llama otro pueblo Cantaloja, que es la arquitectura negra de la Sierra Pobre de Madrid. Hago un poco de publicidad de mi pueblo. Es un sitio precioso y no muy conocido. Y hay unas pistas fantásticas, ahí probé ese coche. Bueno, la verdad es que era una pasada. Es un mito, ¿por qué? Muy sencillo, porque hasta que llegó el Range Rover, los todoterrenos eran coches de trabajo, básicamente de trabajo. Y bueno, pues a lo mejor para alguno que tenga una afición, como la caza y tal, pero bueno, no eran coches refinados. Range Rover, lo que hizo Land Rover, es un coche, siempre lo digo, con el que podías ir a cazar, podías ir a tu cortijo a ver cómo iban los trabajos, podías ir de viaje por carretera cómodo y rápido y podías ir al casino y presumir de coche, ¿no? Todo esto lo consiguió el Range Rover. Y ahora los primerísimos no, porque los primerísimos, precisamente, os lo hemos contado en un vídeo, se cotizan más, pero las segundas versiones se cotizan menos y puedes conseguir estos coches desde 5.000 euros. Yo os aseguro que valen la pena.
Bueno, de este coche se me hace difícil aconsejar una versión en concreto. Yo creo que buscad por el dinero que tengáis, porque hay un lío de restyling sobre restyling. También esto es muy típico inglés, ¿no? Y luego, os digo una cosa, se cotizan mucho más las versiones turbodiesel. No sé para qué vais a usar el coche. Si lo vais a usar para viajar, está claro. Pero si lo vais a usar para salir al campo de vez en cuando, no os hagáis líos. No dudéis ni un minuto. La versión de gasolina va mucho mejor, dan menos problemas. Y al final sí, gastan mucho, pero si haces al año 2.000 kilómetros, ¿qué más te da, no? Yo creo que si no vas a hacer muchos kilómetros, mírate una versión de gasolina que además son más baratas. Land Rover Defender. Desde 7.500 euros. Bueno, para muchos, el mejor todoterreno de la historia. Y para otros, desde luego, de los mejores. Pero no es barato. El Defender no es barato. En algún momento lo fue, pero ahora no. Ya os decía que he puesto una referencia de 5.000 euros, pero este, desde luego, por 5.000 euros no lo encontráis. O si lo encontráis va a estar hecho polvo y no va a valer la pena, ¿no? Yo lo que he visto que valen la pena son coches ya con 30 años, pero en el entorno de los 7.000 8.000 euros. Lo bueno de esto es que de este coche vas a encontrar de todo, de todo. Todas las piezas que quieras las vas a encontrar. Y además es un coche que es casi como un Mecano. Es súper fácil de restaurar, de reparar, vamos, hasta los antiguos que los asientos son cojines, los puedes restaurar tú mismo hasta el guarnecido, hasta el tapizado, ¿no? Son coches que, bueno, y además otra cosa, si quieres restaurarlo de serie o si quieres prepararlos, también vas a encontrar recambios de todo tipo. Land Rover Santana. Desde 10.000 euros. Aquí es el caso típico que patito feo que se convierte en un cisne. ¿Por qué? Muy sencillo. Hubo un tiempo que estos coches sencillamente no los quería nadie. La gente los tenía como coche de trabajo y cuando ya estaban, ya los había exprimido como una naranja y ya no había forma de hacer nada con ellos, los dejaba arrumbados, con suerte en un garaje y con mala suerte en un descampado. Pero ¿qué pasa? Que de repente pues los Santana molan, ¿no? Los Santana molan, son coches que tienen mucho encanto, made in Spain, que hay recambio de todo, como por lo mismo con el Defender. Y son coches muy cotizados, además es que en buen estado quedan pocos, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba comentándolo con Rodrigo, os he dicho que los 5.000 euros era una referencia, no encontráis un Santana que valga la pena por 5.000 euros en ningún caso. Pero, ya sabéis que es una palabra muy querida del canal, la palabra pero podéis encontrar el Aníbal, que curiosamente es un Santana que se supone que es mejor, aunque los hubo que tienen muchos problemas, y se encuentran mucho más baratos. Y estos sí que se encuentran por 5.000 euros e incluso por menos, ¿no? No me voy a extender más porque os recomiendo un vídeo que hicimos, que os gustó bastante, que se titulaba ¿Qué fue de Santana? El Land Rover español. Y ahí os cuento todo con todo lujo de detalles. Como este vídeo ha sido muy largo, porque son coches que os digo que para mí tienen mucho encanto y mucha personalidad, no me voy a enrollar con el final feliz. Solo digo dos cosas. Una. Si tenéis idea de otros coches que merecieran estar aquí, me lo decís en los comentarios y hacemos una segunda parte. No puedo elegir de coche del día el Jimny, que tanto me gusta, pero es que ya fue coche del día. No sé si era incluso más de una vez, o sea que no me voy a repetir. Pero hay otro coche que algún día me compraré, porque es un coche que me entusiasma, el Montero. Aquí no lo he puesto, así que le voy a sorprender a Rodrigo, porque a lo mejor he dibujado imágenes, pero da igual, valen las mismas. El Montero V6. Había un Montero V6 de gasolina que era la bomba, Bueno, tan la bomba que fue la base del coche que se preparó para el Dakar. Pero vamos, un Montero en nuestro garaje hermético no puede faltar. Llegamos a la sección mundialmente famosa en YouTube del consultorio de garaje hermético. Por cierto, aprovecho para deciros, las consultas al correo de consultorio, los intros, en horizontal, con un buen audio, si le echáis un poco de imaginación mejor, al correo que aparece en pantalla de intro. Y ahora vamos ya con la consulta, que hay una que no me he podido resistir, lo estamos comentando fuera de cámara. Me pregunta Abel J, que por qué el Montero en unos sitios se llama Montero y en otro Pajero. Bueno, el nombre de Pajero era el nombre original. Lo que pasa es que en los países hispanoparlantes, por lo menos en España, pero imagino que en todos, lo de Mitsubishi Pajero, además me acuerdo un titular que pusimos de broma,
Mitsubishi Pajero, el rey de la soledad y el desierto, pues como que no queda muy bien. Entonces, al final, es el mismo caso que unos otros coches como el Toyota Emmerdé, que en francés ya sabéis que significa enmerdado, que en algunos mercados es más sonante y se cambia el nombre. Ana FJ me hace una pregunta, además muy breve. Si es recomendable un Tenté para un novato. La respuesta va a ser igual de breve. No. No, para un novato. Yo he dicho que mi hijo tuvo un Suzuki Jimny, que es un TT un poco especial, pero tuvo unos meses hasta que le compramos un coche decente. Un TT no es el mejor coche para un novato. No te digo que sea malo, pero no es el más recomendable. Los pequeños, o sea, tienen más facilidad para volcar, son más complicados, no tiene sentido. O sea, si casualmente hay un coche en casa, un todoterreno, y lo puedo usar, genial. Pero comprar específicamente un todoterreno para un novato no es una buena idea. Ya hemos llegado al final de este vídeo de 10 coches que no me negaréis que todos tienen un encanto especial. Por eso me he enrollado un poco más de lo habitual, probablemente. Bueno, ya sabéis lo que os digo. Me encanta que nos deis un like, me encanta que os suscribáis porque queremos llegar a los 400.000. A lo mejor cuando veáis este vídeo ya estamos en 400.000, pero da igual, cuando lleguemos a 400.000 querremos llegar a 500.000, somos así. Comentarios. ¿Y qué más? Bueno, pues eso, pues que estamos en todas las redes sociales, que tenemos unos podcasts los lunes muy chulos, que además están teniendo mucho éxito, y que por lo menos el que está aquí delante de la cámara, los demás no sé, pero el que está aquí, le gustaría veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.